¿Qué te impide ver a Jesús? Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Lucas 7, 12 y 13. Bienvenidos al apapacho del Padre, donde el alma y el espíritu se renuevan. Hay dolores que parecen apagar toda esperanza. La pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad o un abandono, una traición o un sueño que mueren y pueden ocupar tanto espacio en nuestro corazón que dejamos de mirar a Jesús. Seguimos creyendo en Él, pero el sufrimiento se convierte en la única realidad que alcanzamos a ver. Y eso fue lo que sucedió en esa pequeña ciudad llamada Naín. Lucas nos presenta a dos multitudes que avanzaban en dirección opuestas. Por un lado, Jesús caminaba acompañado por sus discípulos y una gran multitud. Por el otro, salía un cortejo fúnebre rumbo al cementerio. En medio de aquella multitud iba una mujer cuya historia podía resumirse en una sola palabra: pérdida. Había perdido a su esposo, ahora acababa de perder a su único hijo. Para nosotros ya es un dolor inmenso, pero en el primer siglo era todavía más devastador. Una viuda sin hijos quedaba completamente desprotegida. No existían pensiones, seguros sociales ni oportunidades laborales para una mujer en esa condición. La muerte de aquel joven significaba la pérdida de su familia, de su sustento y de su futuro. Humanamente todo había terminado. Lo más impactante del relato es que la mujer nunca buscó a Jesús. El dolor le cegaba. El dolor no le permitía ver que se escuchaban rumores de Jesús, de ese hombre que hacía milagros. Ella no corrió hacia él, no pidió un milagro, no pronunció una oración. Fue Jesús quien la vio primero. Lucas escribe: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Antes de que aquella mujer levantara la mirada, Cristo ya la estaba mirando. Sin duda nuestro Señor es bello porque Él siempre nos busca, ¿verdad? Y Él sabe todo lo que estamos pasando. Muchas veces pensamos que somos nosotros quienes damos el primer paso hacia Dios, pero la Biblia nos muestra una y otra vez que Él es quien toma la iniciativa. Él busca al pecador. No le importa caminar 999 pasos para llegar a ti. Él sale al encuentro del quebrantado. Él se acerca al que ya no tiene fuerzas para seguir caminando. Un teólogo comenta que la compasión de Cristo nace de su propia naturaleza. Jesús no necesita que le convencemos para tener misericordia. No necesita que le digamos: mira Jesús, ¿no te compadeces de ello? No, su corazón se mueve espontáneamente hacia quienes sufren. Él no fue indiferente ante las lágrimas de aquella viuda, porque el dolor humano nunca le resulta ajeno. Entonces, Jesús dijo algo que, humanamente hablando, parecía imposible: no llores. No llores. Eso me recuerda cuando Él fue a la tumba de Lázaro y lloró, dice la Biblia. Pero nadie le dijo a Él: no llores, ¿verdad? Sin embargo, Él consoló a esta viuda. No era una frase vacía. No era el típico consuelo que solemos ofrecer cuando cuando no sabemos qué decir. No llores, Dios tiene sus propósitos. Échale ganas. Mi más sentido pésame. Y no son palabras malas, solo que carecen de poder
porque tú y yo no sabemos consolar muchas veces en esas circunstancias. Pero después ocurrió algo sorprendente. Acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. En Lucas 7:14. Según la ley de Moisés, tocar un cadáver o el féretro producía impureza ceremonial. En Números 19:11. Cualquier judío piadoso habría evitado hacerlo, pero Jesús hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él tocó aquello que representaba la muerte. ¿Sabes? La impureza nunca contaminó a Cristo. Fue la santidad de Cristo la que venció a la impureza. Por eso es que el joven se levantó. Donde Jesús llegaba, la muerte retrocedía, la enfermedad huía, los demonios escapaban. ¿Por qué? Porque Él no era un hombre cualquiera. Él era el Hijo de Dios con autoridad sobre todo y sobre toda la creación. Entonces pronunció esas 5 palabras que cambiaron aquella historia para siempre. Joven, a ti te digo, levántate. No realizó un ritual, no elevó una larga oración, no pidió ayuda, simplemente habló y la muerte obedeció. El muchacho se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y esta última frase conmueve aún más profundamente: lo dio a su madre. Jesús no solo lo resucitó, Jesús se lo devolvió a su madre. El Señor no estaba haciendo una demostración de poder para impresionar a la multitud, estaba restaurando el corazón de una mujer destrozada. Lucas quiere que miremos todavía más alto. Este milagro no es solamente la historia de una madre que recuperó a su hijo. Este es un milagro del Evangelio. Spoken Gospel señala que este joven volvió a vivir, pero algún día volverá a morir. Lázaro también murió otra vez. La hija de Jairo también murió años después. Todos esos milagros apuntaban hacia mucho más grande, que era Jesús mismo moriría en la cruz por nuestros pecados, pero al tercer día resucitaría para no morir jamás. Él no vino únicamente para retrasar la muerte, vino para derrotarla definitivamente. Por eso es que el centro de este pasaje, al que le dijo: joven, levántate, no es la viuda, es Jesucristo, es el Señor de la vida, es el que tiene autoridad sobre aquello que para nosotros es imposible. Quizás hoy tú también estás caminando detrás de un féretro. Tal vez no es una persona, sino un matrimonio roto, un hijo que se apartó del Señor, una enfermedad, un ministerio que parece haberse detenido o una esperanza que sientes completamente perdida. Pero recuerda, antes de que tú pudieras levantar tus ojos hacia Cristo, Él ya se había fijado en ti. Él conoce tu dolor, nuestro dolor, no es indiferente. Y gracias a su muerte y resurrección tenemos una esperanza que ninguna tumba puede destruir. Porque el día viene cuando Cristo cumplirá su promesa, donde todos los muertos en Él resucitarán primero. Y donde Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hasta ese día podemos y debemos caminar confiados. Señor Jesús, gracias porque tú ves mi dolor aunque nadie más lo ve ni lo comprende. Gracias porque eres un Salvador lleno de compasión y porque nunca permaneces indiferente ante las lágrimas de tus hijos ni ante cualquier circunstancia. Ayúdame a levantar mis ojos y contemplarte. Ayúdame para que la enfermedad, la muerte no me estorben, Señor, para no verte.
Señor, gracias porque venciste la muerte, porque nada se escapa de tu autoridad y porque mi esperanza no está en las circunstancias, sino en tu victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Comparte estas palabras, porque solo en Jesús hay salvación y vida eterna.